Bien, ponga atención, cada vez son más las mujeres que declaran haber sufrido de violencia durante el parto o el puerperio, tanto en recintos de salud pública como privados. Aunque no existe un registro de denuncias de este tipo en las superintendencias de salud, las afectadas sí cuentan sus malas experiencias en las redes sociales. ¿Dónde está el límite entre un debido procedimiento y la violencia obstétrica? ¿A quién recurrir en caso de que estos sean sobrepasados? Queremos comentar, hablar y profundizar sobre este tema. Nos acompaña para eso Daniela Sangüesa, psicóloga clínica y directora del colectivo Basta de Violencia Obstétrica. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana informativa. Me gustaría que partiéramos definiendo, ya te voy a preguntar cómo nace Basta de Violencia Obstétrica, en qué consiste, porque también este es una posibilidad, una plataforma donde la gente puede hacer su reclamo, pero que me partas definiendo o contando a qué le podemos denominar violencia obstétrica. ¿Con qué tipo de violencia se han encontrado ustedes? Primero, respecto a la definición, violencia obstétrica es cualquier tipo de maltrato ejercido desde el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres que no tenga ninguna justificación respecto al tema clínico médico. Estamos hablando de un maltrato físico, estamos hablando de un maltrato psicológico, estamos hablando de que no te den la atención que tú requieras, de que te hagan procedimientos que no te han sido informados. ¿Qué tipo de, porque ustedes se han encontrado con muchos testimonios, qué tipo de violencia obstétrica han logrado constatar que están ocurriendo con más frecuencia de la que uno puede pensar? O sea, lo más frecuente es lo más leve, que serían las burlas, las humillaciones, los comentarios sarcásticos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, es muy típico que a las chicas adolescentes les digan, bueno, no te gustó abrir las piernas, ahora aguanta. Cosas de ese tipo. O mujeres que son muy mayores, que están teniendo hijos, también las retan por ese tema. Eso en cuanto a la violencia psicológica. Eso es lo más leve. Eso es lo más leve. Eso es lo más leve. Y en esa escala, ¿cómo va creciendo la violencia? ¿Cómo va creciendo? Bueno, después comienza una insensibilidad al dolor, insensibilidad al dolor, a las enfermedades femeninas, y después comienzan los insultos, o sea, insultos, amenazas, humillaciones. Hemos tenido testimonios de mujeres que han sido amenazadas por el equipo que la está atendiendo, y le dicen que si se queja la van a tratar peor, cosas como esa. Después continúa con una omisión de la atención oportuna ante una emergencia o la manipulación de la información solicitada. O sea, mantiene a las mujeres y a su familia desinformadas de lo que le están haciendo, de lo que les está pasando, y muchas veces ellas por este tema caen en más ansiedad, se desesperan más. Por supuesto que hay casos en que pueden hacer crisis estando con algún tipo de emergencia, con algún tipo de hemorragia, por ejemplo. Y van a la asistencia, no las toman en cuenta. Otro tema importante es ser utilizada como recurso didáctico. Que se hagan pruebas, en el fondo. Más que eso, bueno, también eso, pero también hemos tenido muchos testimonios de mujeres que nos dicen que entran a la sala donde ella está en ese momento con las piernas abiertas, literalmente, y entran 6, 10 practicantes a hacerle tacto. No le explican qué es lo que le están haciendo, no le explican la razón por la que le están haciendo eso, y simplemente se turnan y pasan como con total insensibilidad. Algunas ni siquiera la han saludado, no le han preguntado su nombre, nada. Daniela, ¿cuán frecuente es que pase algo como esto? Yo creo que tan concluyente no es, porque en el fondo no hay denuncias formales para que hoy día tengamos un catastro de cuántas mujeres denuncian en torno a estos temas. Pero pienso yo, y recuerdo también algunas entrevistas que he hecho antes respecto de la relación a veces poco equitativa o poco equilibrada que se produce entre paciente y médico, porque tendemos a mirar a los médicos como seres muy todopoderosos, porque muchas veces no estamos al tanto de cuáles son nuestros deberes y derechos como pacientes. ¿En cuánto de estos casos ha habido también un tema de poca personalidad o de poco recurso propio de la paciente que está siendo vejada, abusada, violentada, para ponerle un parelé, una alerta, decir, a ver, yo no quiero que me hagan esto, esto no corresponde, no está dentro de la lógica de la atención médico-paciente? A ver, lo que hemos nosotros recibido, lo que nos han contado como testimonio, lo que nos ha enviado a la página, habla de que esta violencia es transversal. O sea, que puede ocurrirle a una mujer que no ha sido educada, como a una profesional incluso del área de la salud.
O sea, de hecho, recordando un testimonio, una matrona nos contaba que había vivido violencia obstétrica, que tú puedes pensar que ella es la más indicada para tener claro qué es y qué no es violencia. Entonces, si te fijas, esto le puede ocurrir a cualquiera. Y puede ocurrir en cualquier tipo de sistema de salud, cualquier tipo de institución de salud, o sea, hospitales, pero también clínicas, centros médicos, consultorios, etcétera. ¿Tienes una intuición o a lo mejor una certeza respecto de por qué se da esta violencia obstétrica? En algunos casos voy a decir que esto no lo podemos generalizar. Hay doctores que toman todas las precauciones y que resguardan que todo se haga dentro de la lógica, que se dan el tiempo de explicarte. Tampoco vamos a decir que la mayoría de los médicos, porque hay médicos y médicos, como hay periodistas y periodistas, como hay psicólogos y psicólogos, etcétera. Pero en los casos que se da, ¿hay un patrón o una causa por la que tú puedas decir, yo creo que se da por esto? ¿Esto es lo que ocurre en la dinámica que hace que finalmente haya espacio para la violencia obstétrica? Mira, ha pasado que hemos podido constatar en todo tipo de profesionales, tanto que los que ejercen como los que no. O sea, aquí tiene que ver muchas veces con equipos de trabajo que operan de cierta forma. Y lo que siempre hemos intentado nosotros como colectivo es nunca apuntar a un tipo de profesión específica ni a algún tipo de ocupación específica en el área de la salud. O sea, jamás hemos dicho con nombre y apellido o acusar a los médicos son así, las matronas son así. Nos hemos dado cuenta que así como existen matronas, matrones que están totalmente informados de qué es la violencia obstétrica, también nos hemos dado cuenta de otros equipos de trabajo que hay mucha insensibilidad respecto a percibir el dolor ajeno, a percibir que están haciendo algo que está traspasando la libertad personal del otro. Ahora, ustedes crean este colectivo de no más violencia o basta de violencia obstétrica. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuánto tiempo llevan? Ustedes entiendo que todo esto partió con una página en Facebook, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo ha sido la evolución? ¿Con cuántos casos se han encontrado? Yo no sé si hasta estas alturas tú puedes tener un catastro, digamos, de lo que ustedes han logrado recolectar. A ver, nosotros comenzamos con Paola Pérez, hablando del tema. Las dos somos directoras del colectivo. Y empezamos principalmente a ver que internacionalmente se estaba hablando mucho del tema, pero acá en Chile no. Empezamos a darnos cuenta que repetitivamente escuchábamos testimonios de familiares, de amigas, de seres cercanos que habían vivido violencia obstétrica y que jamás habían podido tener algún tipo de explicación de disculpa y menos indemnización. ¿Ya? Entonces dijimos, ya, armemos esto, y esto se concretó en abril de este año. Ahí comenzamos y fue explosivo. O sea, de verdad que jamás imaginamos que íbamos a tener una respuesta tan grande de la gente. Llevábamos un día con la página construida en Facebook y nos contactaron de un medio y después nos contactaron de otro y después nos pedían personas que estaban haciendo investigaciones, nos pedían datos. Entonces dijimos, es necesario empezar a sistematizar esta información. Antes de poder construir el colectivo nos informamos un montón, tratamos de averiguar qué pasaba con las leyes extranjeras, qué pasaba con la situación latinoamericana, y nos dimos cuenta que habían varios países que ya estaban legalizando en torno a la violencia obstétrica. ¿En Chile no hay ley para esto? No, existe un proyecto de ley en este momento que se lanzó, tengo entendido, entre enero y febrero de este año, pero aún no hay ninguna posibilidad en este momento. ¿Y cuál es la aspiración, Daniela, para ir cerrando? ¿Llegar a qué punto? ¿A que esto pueda ser denunciado formalmente ante un organismo fiscalizador, me imagino, y que aquí haya sanciones para quien comete la violencia e indemnización para la persona que es víctima de esta violencia? Al mismo tiempo pienso cuánto podrá haber de una línea educativa, digamos, para que la paciente entienda mejor cómo relacionarse con el médico, con la desventaja de información que uno tiene, y que el médico pueda empatizar más, digo el médico representando a todo el equipo médico, porque me parece pertinente lo que tú dices, que el equipo médico pueda empatizar más con la situación que vive sobre todo una mujer embarazada, que está en una situación psicológica distinta. O sea, nuestro principal objetivo es que las personas se informen. O sea, las personas, hablo de las mujeres que pueden en algún momento vivir violencia obstétrica, como también sus familias, su entorno. Primero que se informen qué es lo permitido y qué no es lo permitido. En este momento no hay ninguna ley que proteja a las mujeres que puedan vivir violencia obstétrica, pero sí existe una ley de los derechos y deberes del paciente que hasta ahora es lo único que estaría protegiendo
no solo a las mujeres que van a tener un hijo, sino también a cualquier tipo de paciente que se atienda en el sistema de salud. Ahora, nuestro fin, por supuesto, también es que pueda aprobarse una ley. Lamentablemente nuestro país es muy legalista. En ese sentido, si no hay leyes que penalicen algo, es difícil que se respete. Pero lo que estamos haciendo principalmente es poder difundir esta información, decir que esto existe y acoger también la cantidad enorme de testimonios que nos han llegado contándonos a veces solo por un desahogo la situación de violencia obstétrica que vivieron. Por supuesto que nos encantaría que ellas pudieran tener una vía legal que fuera respaldada por las leyes, por los tribunales. Bueno, mientras tanto esto va tomando fuerza, la gente que a lo mejor se sienta interpelada o invitada a prestar ese testimonio puede en Facebook buscar la página Basta de Violencia Obstétrica y va a encontrarse con la página de ustedes y ahí canalizan toda la información, se ponen en contacto, etc. Exacto, y estamos también siempre haciendo actividades en torno a difundir el tema de la violencia obstétrica. Ahora estamos pidiéndole a la comunidad que nos está siguiendo en Facebook que puedan sacarse una fotografía con un cartel que diga Basta de Violencia Obstétrica y con el hashtag podemos decir que no, porque por ahora podemos decir que no, en algún momento va a estar respaldados por la ley, pero por ahora podemos decir que claro, no. El empoderamiento también de la paciente con información, porque no hay otra forma de hacerlo para que no te hagan nada que esté en contra de lo que uno desea, de lo que uno puede soportar, de lo que uno quiere y de lo que corresponde y uno merece también en el trato que debiesen tener todas las personas que se atienden, ya sea en la salud pública o en la salud privada. Exacto. Muchísimas gracias y esta la invitación, ojalá también que este sea un canal y una vía para que muchas mujeres logren canalizar estas experiencias tan lamentables, ¿no? En muchos casos. Sí. Que te vaya muy bien. Gracias. Que tengas un muy buen día. Gracias por esta entrevista. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más aquí en Canal 24 Horas. Lo invitamos a que no se vaya.